Perdón, hermano, por el corte, pero justo entró una llamada y tuve que, no sé, la verdad no sé cómo se hacía para continuar el video, así que va a ir en dos partes, ¿ya? Así que esperando su comprensión. Bueno, quedé ahí en la parte, ¿no es cierto?, del ejemplo que dimos ahí en relación a lo que es la fornicación, ¿no es cierto? O mejor dicho, perdón, la impureza y el ejemplo que daba de ver algo pornográfico, ¿no es cierto? Un matrimonio que está ahí, que no está permitido por Dios. Y como ya les decía, pueden haber muchos ejemplos, pero en relación a eso, pero solamente me derivo a aquello. Entonces, impureza significa eso, suciedad, cualquier cosa que va más allá, ¿no es cierto?, de una fornicación y que yo quiera cometer o quiera hacer con otra persona que no está permitido, ¿ya? Por la parte, en el sentido de Dios, ¿ya? Bien, miren, aún Pablo se dirigía o daba ejemplos, ¿no es cierto?, en relación a esto de impureza, y me llamó mucho la atención el siguiente versículo en el cual Cristo describe muy bien este tipo de impureza, ¿no es cierto?, como una persona tal vez puede verse por fuera, por dentro está realmente podrida por este tipo de actitudes o de hechos que quiere hacer o hace. Miren, Mateo 23, vamos allá a Mateo capítulo 23. Mateo 23 y versículo 27. Mire lo que dice. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ese es el sentido de la palabra que Pablo usa también de acá inmundicia y que Cristo también usa, ¿ya? O sea, por fuera se ve una persona así tan, tan buena, tan noble, por decir algo, ¿no? Tan intachable, pero por dentro realmente hay una asquerosidad, hay inmundicia, como un sepulcro blanqueado, como dice Cristo, ¿no? Por fuera se ve lindo, aseado, limpio, ¿no? Bonito, pero si lo abren, adentro está lleno de huesos secos e inmundicia. Bueno, a eso aplica la palabra, o sea, no debiera haber en nosotros, en nuestras vidas, inmundicia, en nuestra parte interior inmundicia, ni pensarla, ni llevarla a cabo, no, porque eso era antiguo de nuestra vieja naturaleza y no de la nueva. Aún Pablo, como ya les decía, también tiene el mismo sentir. Miren, vamos allá a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 20. 2 de Corintios 12, 20. Miren, leo para ustedes, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. Ahí Pablo nuevamente va a la iglesia de Corintios, ¿no? Y da el ejemplo nuevamente dentro de una congregación, dentro de una iglesia. Dice que él teme, porque tal vez cuando él vaya nuevamente encuentra a esas mismas personas que siguen haciendo lo mismo y que no se han arrepentido, como dice la parte final ahí, de sus lascivias y de sus inmundicias. Hermanos queridos, Dios nos libre de esa inmundicia y esas lascivias que no debieran estar en nuestras vidas. Cosas impuras. ¿Qué otras cosas vienen en esta lista, no? De cosas prácticas que el Señor nos pide que debemos dejar de hacer. Es pasiones desordenadas, que son sentimientos o deseos malos
no debieran estar en un creyente, en un hijo de Dios. Ningún sentimiento ni deseo malo debiera estar. Algo incontrolable. Es como algo incontrolable, ¿no? Que está dentro de mí, la lucha, hoy quiero, no sé, ir y hacer un ejemplo vago, ya, matar a alguien, un deseo, ¿no es cierto? Pasiones desordenadas dentro de mí. O tengo deseos de ir y asaltar un banco, o de ir y de robarme un Sanenú de 250 gramos en un supermercado. ¿Me explico? Ese es el sentido. Pasiones desordenadas que muchas veces pueden venir a nuestra mente, ¿no? Y Satanás puede poner ahí en nuestra mente algo, todos lo hacen y tú también lo puedes hacer. Pasiones desordenadas debemos evitar, que son sentimientos, como ya les decía, o deseos que no debieran estar allí en nuestras vidas. Esas cosas deben estar ahí muertas. Mira, si nosotros vamos a Romanos, capítulo 1, que habla de la vieja naturaleza, del viejo hombre, ¿no? Que estaban allí, que no deben estar ahora en nosotros como creyentes. Capítulo 1, versículo 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicias, miren, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Imagínense, pasiones vergonzosas, deseos vergonzosos, dice. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así éramos antes. Actuábamos de esta manera. Ahora que somos hijos de Dios no podemos seguir actuando de la misma manera. Pero a veces, ¿no es cierto?, van a ir los deseos a querer hacer lo que antes tal vez hacíamos. Por eso, hermanos queridos, nosotros debemos morir, hacer morir estas cosas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Mira, 1 Tesalonicenses 4:5. 1 Tesalonicenses 4:5. Vamos a leer ahí. 4:5 dice: no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a quién, a Dios. No debemos andar en estos deseos, entonces, que combaten, ¿no es cierto?, concupiscencias que están ahí arriesgadas muchas veces en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Qué otra cosa? Miren, aquí en esta lista dice malos deseos, que es concupiscencia, lo que les decía anteriormente, ya. Desear algo que no es, o sea, que es prohibido. Esas son las concupiscencias, ya. Desear algo que es prohibido, como por ejemplo, ¿qué es prohibido? A ver, hoy en día, me gustaría, que se nos prohíbe, ¿no?, decir malas palabras, por ejemplo, pero me gustaría a esa persona que me cae mal decirle un sinnúmero de improperios. Es algo que está prohibido, ¿no? Malos deseos, ese es el sentido. Malos deseos no deben estar en nosotros como hijos de Dios, como creyentes, ¿ya? Deseos es algo prohibido, entonces concupiscencias, como ya les decía. 1 Pedro, miren, 4:3. 1 Pedro 4:3. Miren lo que dice aquí. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en qué, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. Baste ya, porque eso se hacía antes, ¿no es cierto? Antes, no siendo hijo de Dios, ahora que somos hijos de Dios, esas cosas deben morir
en nosotros. Y Tito 3.3, miren, Tito 3.3. Tito 3.3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, ven, de los deseos que estaban allí, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo, ¿no es cierto?, actuábamos de esa manera, en otro tiempo estábamos haciendo esas cosas que a Dios no le agradaban. Y la última que dice acá también en el listado dice, y avaricia, que es idolatría. ¿Y qué es avaricia? Es un deseo insaciable de tener más y más. Eso es avaricia, ya que es idolatría, un deseo insaciable de querer tener más y más y más, que no me conformo con tener, no sé, una cosa, sino que quiero tener 2, 3, 4, 5, 20, ¿qué? Y nunca, o sea, es un deseo que nunca me va a dejar satisfecho, ya eso es avaricia, querer tener más y más y más, sin dejarle a Dios el control de cada una de las cosas. Y como texto, miren, Romanos 8, y la próxima semana voy a leer otros textos más, pero ahora por el tiempo, aparte que se me cortó el video, ya no sé cómo poder unirlo ahí, voy a tardar la forma, pero ahí vamos a ver. 8, Romanos 8, versículo 12. Miren, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual se clama Abba Padre. Y ese es el sentir, querido hermano. Tú y yo hemos recibido el Espíritu de Dios, el cual nos cambió, nos transformó, y que nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios, y por lo tanto toda esta lista de cosas que están aquí deben estar erradicadas de nuestras vidas, no deben ser parte de nuestra vida ahora que somos hijos de Dios. Por eso dice hacer morir, y hacer morir significa que mueren y mueren, ya no pueden volver a resucitar. A veces nosotros no las hacemos morir y por eso resucitan todo el tiempo, ¿no? Pero hacer morir significa enterrarlas, ya están clavadas en la cruz con Cristo. Hacer morir, pues, este tipo de cosas. Y por eso Pablo acá en Romanos nos dice, ¿no es cierto? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿ya? No soy deudor a la carne, soy deudor a Cristo para hacer lo que Cristo quiere que hagamos, dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. O sea, ahí está la fórmula para hacer yo morir los deseos carnales. Esta lista que está mencionada aquí en capítulo 3, versículo 5, debo obedecer a la parte espiritual, debo obedecer a Cristo, debo obedecer a lo que dice la palabra de Dios para que las otras cosas mueran. Miren qué bello versículo, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Bueno, si yo como creyente, como hijo de Dios, tú como creyente, hijo de Dios, quieres seguir viviendo en la carne y haciendo estas cosas que están acá, dice que vamos a morir en la tierra. Así como murió, ¿no es cierto? Y como Pablo entregó a ese muchacho que estaba metiéndose con su madrastra. Bueno, pero la otra parte dice acá, más si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Por el Espíritu que ahora mora en nosotros, el Espíritu de Dios, es el único que nos puede ayudar para hacer morir estas cosas carnales y terrenales. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, agradable y que te podamos honrar y glorificar como tú te lo mereces. Te pido, Señor, que tú nos guíes a poder servirte y glorificarte como tú lo quieres y que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo que mora ahora en nuestras vidas pueda ayudarnos a hacer morir, enterrar todas aquellas cosas carnales
y terrenales que batallan contra nuestras almas. Señor, gracias te damos por tu palabra y por lo que tú nos das y haces por nosotros. Y dejo todo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Un abrazo y nos vemos la próxima vez.